Y Juan, televidentes, el día de hoy, 26 de marzo, es el Día Mundial Púrpura o también conocido como Día Mundial de la Epilepsia. Es un día bastante importante porque justamente se le da ese tono, esa importancia que requiere esta enfermedad a nivel mundial y también a nivel nacional, porque son varios los afectados aquí también en Paraguay. Nosotros, Juan, hemos podido conversar con la doctora Cintia Florentín, una neuropediatra con relación a esta enfermedad. Pero antes de pasar esos datos más importantes que nos brindaba esta doctora, queremos compartir con ustedes esta pequeña placa para poder saber exactamente de qué se trata cuando hablamos de la epilepsia. Bueno, esto según la Organización Panamericana de la Salud. La epilepsia es una enfermedad del cerebro caracterizada por convulsiones recurrentes. Ese factor común que muchas veces uno ve cuando uno empieza a convulsionar es lo que determina principalmente este episodio que caracteriza a la epilepsia. Vamos a continuar con nuestro segundo cuadro. Dice: la epilepsia afecta a unas 50 millones de personas en todo el mundo. Ahora, a nivel nacional, yo les mencionaba, aproximadamente, y esto de acuerdo a lo que nos dictan las autoridades de salud, las autoridades sanitarias, entre el 0.5 y el 1% de los habitantes aquí en nuestro país sufren de esta afectación. Hablamos cerca de 75.000, 80.000 personas, una suma bastante importante. Vamos a continuar y vemos que dice: la epilepsia puede tratarse con medicamentos anticonvulsivos. Los detalles ya en instantes, y hay una cuestión bastante controversial que tiene que ver ahí. Les adelanto un poquito nada más con lo que es el aceite de cannabis. Ya en breve vamos a tener esa percepción de parte de la profesional de la salud. Dice, la epilepsia, vamos a ver al siguiente cuadro, por favor. Dice, ¿cuáles son las causas de la epilepsia? Esto es muy importante conocer. Puede ser daño cerebral o traumatismo durante el parto. También por síndromes o condiciones genéticas, igualmente por una infección o tumor en el cerebro, y esto, lesión grave en la cabeza. O sea que uno tiene que saber que no es solamente una cuestión congénita, sino que también puede proceder a partir de un golpe bastante fuerte en la cabeza, y el ataque cerebrovascular, conocido también como el derrame cerebral. Ahora, Oliver, de la audiencia, estas causas que vemos aquí en esta placa son mejor explicadas por la doctora Cintia Florentín, a quien vamos a escuchar a continuación. Muchas causas. Puede ser desde un antecedente de traumatismo cráneoencefálico que años más tarde debuta en epilepsia, puede ser secundario a un accidente cerebrovascular, puede ser a consecuencia de falta de una buena oxigenación y o irrigación antes, durante o después del nacimiento de un niño, puede ser también de causa genética. Hoy en día, gracias a los mayores accesos que hay al diagnóstico genético, ya estamos diagnosticando más, y también hay una interesante proporción de pacientes que la causa se puede desconocer. También vamos a estar hablando de esta cuestión. ¿Cuáles son los tratamientos implementados para tratar lo que es la epilepsia? Vamos a también hablar de los medicamentos y procedimientos que son aplicados en la actualidad. Escuchemos lo que mencionaba la profesional. Nosotros tenemos, aparte de lo que hay en otros países, el tratamiento de los antiepilépticos, que es la primera opción de tratamiento, y generalmente el 70% de los pacientes se controla su epilepsia con los fármacos antiepilépticos, inclusive en monoterapia, es decir, con un solo fármaco antiepiléptico. Existe un 30%, 20 a 30% de pacientes que son de difícil control o refractarios a los antiepilépticos. Entonces, para ellos también nosotros en nuestro país contamos con opción. Una de las opciones, por ejemplo, es la cirugía de epilepsia. Yo formo parte del staff del equipo de epilepsia del Hospital Central del IPS, y nosotros, junto con nuestro neurocirujano especialista en cirugía de epilepsia, el doctor Oscar Servín, el área de neuropediatría dependiente del departamento de pediatría y el servicio de neurología, formamos un equipo para poder estudiar a cada paciente para ver si es un potencial candidato para el tratamiento de cirugía de epilepsia. Y bien lo mencionaba la doctora Cintia Florentín, existen mecanismos, existen medicamentos para tratar esta enfermedad.
Existe también la cirugía de epilepsia, como bien lo describía. Ahora, también hay una tercera opción, que es justamente acudir o obtener el aceite de cannabis, algo que es bastante discutido, pero que, atención, desde el año ya 2017 viene siendo aprobado para este tipo de tratamientos. Ahora, ¿qué nos decía la profesional con respecto a este punto en particular? A continuación. La Sociedad Paraguaya de Neurología lanzó un comunicado en cuáles de las patologías o de las enfermedades neurológicas está autorizado. Hay estudios científicos que avalan la eficacia no solo en el control de las crisis, sino también en las comorbilidades asociadas a la epilepsia. Y también, de hecho, que eso sí no está autorizado en nuestro país. En otros países, por ejemplo, el aceite de CBD se usa en otras patologías neurológicas. Pero en la epilepsia está científicamente comprobado su eficacia en ciertos síndromes epilépticos, por mencionar el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, el síndrome de West. Entonces, es muy importante también no temer a este tratamiento, ¿verdad? Y recordar que el aceite de CBD también es parte del esquema antiepiléptico. La diferencia es que es un antiepiléptico de uso de origen natural, a diferencia de los demás fármacos antiepilépticos que son de utilidad sintética.